Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy jueves 13 de mayo damos inicio a un nuevo segmento, Café PR, un espacio en el que conversaremos sobre libros, investigaciones y muchos temas interesantes de relaciones públicas. Para comenzar, y porque ustedes lo han pedido así, estamos nuevamente con el doctor Miguel Valdés Orriaga, quien gentilmente ha aceptado mi invitación para comentar, para hablar con nosotros sobre un texto clásico, sobre un libro trascendental en la historia de las relaciones públicas, que es Cristalizando la Opinión Pública de Edward Bernays, Crystallizing Public Opinion. Así es que, sin más espera, vamos a comenzar. Bienvenido, doctor Valdés. Gracias por acompañarme nuevamente en este espacio que está destinado también a aclarar, a despejar dudas de manera simple y clara, aquellas interrogantes que se puedan tener sobre los campos de acción sobre las relaciones públicas. Bienvenido nuevamente, profesor Miguel Valdés. Profesora Marita, muchas gracias una vez más por esta convocatoria que nos permite posicionar a la academia, ¿no? En este mundo del mensaje corto, de las tecnologías de la información y de la comunicación, donde el mensaje es efímero. Usted está promoviendo academia, ¿no? En tiempos un poco más amplios, ¿no? Aunque un libro, tratarlo en 20, 30 minutos no es suficiente, pero da el punto de partida para dejar a la gente con la miel en los labios acerca de la riqueza, por ejemplo, de este libro que usted trae a debate. Doctor Valdés, y así es porque es importante posicionar a la academia para que el mundo empresarial se dé cuenta. De hecho, hoy ya hay sinergia entre la academia y la práctica. Lo vemos mucho en otros lugares, en otros países, y sería sumamente enriquecedor que esta alianza entre la academia y la práctica se pueda materializar acá también, pero para eso nos tenemos que dar a conocer, porque el mundo empresarial no tiene por qué saber a qué se dedican las relaciones públicas y cuáles son sus campos de acción. Y es tarea de la academia abrir ese camino, abrir ese espacio. Y por eso he elegido este libro, no he elegido, lo he conversado con usted, de hecho, en la pre-entrevista de Cristalizando la Opinión Pública de Edward Bernays, que marca un hito. Y en ese sentido, profesor Valdés, me gustaría que nos comente por qué, si es que es el libro de Bernays el que marca establece este punto de partida en el que ya se va perfilando, ¿no? Se van perfilando las relaciones públicas como disciplina científica. ¿Por qué no se llama relaciones públicas y se llama Crystallizing Public Opinion? Profesora Marita, esa es una pregunta interesante que nos hacemos en aula y también en el ámbito profesional cuando nos enteramos. El primer libro de relaciones públicas, literalmente, no se denomina tal, le decimos a los alumnos y a la gente de la academia y del mundo profesional, sino Cristalizando la Opinión Pública. Pero eso tiene varias respuestas. Ojo que estamos hablando del Bernays estratégico, ¿no? El Bernays del posicionamiento. Y esa es una primera respuesta. De repente por un tema de lo que hoy llamamos un marketing, ¿no? De posicionamiento. ¿Qué pasaba? Estamos hablando de 1923, año en que se publica el libro. Un año antes, Walter Lippmann había publicado el libro de opinión pública. Entonces, el tema de la opinión pública, en medio del contexto teórico también de los mass media, ¿no? La aguja hipodérmica, etcétera, la teoría de la comunicación, teoría de comunicación de masas con perspectiva de opinión pública. Entonces, Lippmann influencia en Bernays lo dice y lo cita mucho.
Además, Bernays ha trabajado con Lippmann, trabajaron en el Comité Público para posicionar la participación de la guerra, la participación en la guerra de los Estados Unidos, de la Primera Guerra Mundial. Así que eran compañeros de trabajo. Ha sido muy influenciado. Entonces, una respuesta es de orden de posicionamiento de Bernays. Y Bernays se preguntaba, si lanzo el primer libro con el nombre de Relaciones Públicas, puede aparecer desapercibido. Mejor lo lanzo con otro nombre, pero dentro, en todo el texto, se habla fundamentalmente de las relaciones públicas. Entonces fue un aprovechamiento de coyuntura, ¿no? De lo que llamamos, y respecto de lo que hemos estudiado a Bernays, la estrategia paralela que él tenía, ¿no? Cuando él le decía, doctor Bernays, por favor, quiero vender más focos, él no decía, a ver, pague 2, lleve 3, ¿no? No se concentraba en el producto, no acicalaba el producto, sino hacía un mitin político, por ejemplo, y en ese mitin político participaban empresarios, estadistas, y lo hacía en la noche, producía un apagón, después prendía y hablaba de la trascendencia de la luz, ¿no? Entonces, por ahí va la explicación marketingiana, ¿no? Del lanzamiento de las relaciones públicas, porque cristalizando la opinión pública es ese lanzamiento cultural, académico y comercial de las relaciones públicas. Profesor Valdés, desde ya lo comprometo, yo abusando de su confianza siempre, para conversar también sobre ese clásico de Lippmann, ¿no? Ese libro tan importante. Entonces, yo creo que por allí lo voy a volver a invitar para conversar sobre ese libro también. Pero volviendo a Bernays y a Crystallizing Public Opinion, profesor Valdés, ¿cuál es la importancia de este libro Cristalizando la Opinión Pública? En la entrevista que le hice hace algunas semanas, que por cierto fue muy comentada y es por eso que hoy está nuevamente usted acá, porque me han dicho que quieren verlo muchas veces más en este espacio, y yo agradezco su nobleza por acompañarme. Porque, como le decía, ¿no? Ese día nos habló de la importancia de Edward Bernays para las relaciones públicas, pero quiero que nos concentremos en el libro. ¿Por qué el libro es importante? El libro sienta las bases de lo que es conceptualmente las relaciones públicas. Usted había hablado en la introducción acerca de esa sinergia entre la academia y la práctica, pues Bernays era eso, ¿no? Bernays, en primer lugar, era un práctico de las relaciones públicas y él genera teoría justamente de la experiencia, de los fenómenos sociales, relacionales y comunicacionales, es que genera teoría, ¿no? Entonces, ahí vemos en el libro, por ejemplo, hace una delimitación conceptual de qué son las relaciones públicas. Y por primera vez la asocia a la asesoría de relaciones públicas, ¿no? Entonces, lo trascendente de la página 21 a la 42, vemos ahí, por ejemplo, en qué consiste la función de relaciones públicas. Y él dice la función de asesor de relaciones públicas. Deslinda incluso de consultor, porque el consultor es esporádico, ¿no? El asesor es más permanente, ¿no? Pero tiene también su sabiduría. Ese es un punto. Dos, si nace con el nombre el libro de relaciones públicas de opinión pública, hay bastante información de cómo desde las relaciones públicas, desde la empresa o de las instituciones, podemos construir opinión pública, ¿no? Podemos diseñar opinión pública. Y le dedica un capítulo justamente a la ética, ¿no? Él consideraba de que en sistemas democráticos funcionaban mejor las relaciones públicas. Y él decía también de que jamás asesoraría, ¿no? a personajes dictatoriales, ¿no? Se le asocia a él, por ejemplo, haber asesorado a Hitler, ¿no? Pero él deslinda y dice que no, que asesoraba a Anastasio Somoza, incluso de Nicaragua, ¿no? Él deslinda y dice que no. Entonces, ahí tenemos el tema, la asesoría de relaciones públicas, la construcción de opinión pública y de cómo solucionar, ¿no? De manera simple y sencilla casos de crisis corporativa desde las relaciones públicas. Yo creo que la sustancia del libro pasa por eso, definición conceptual de relaciones públicas, construcción de opinión pública y la gestión de la crisis desde la comunicación.
realmente integra la teoría con la práctica, ¿no? Qué rico, qué interesante eh, dar una lectura completa, ¿no? Al libro de Bernays para poder gestionar relaciones públicas de manera estratégica, ¿no? Siempre, claro, con un análisis crítico, ¿no? Porque vamos a encontrar de repente por allí algún, alguna acción que podamos en cierta medida no estar de acuerdo con ella, ¿no? Pero siempre viendo con análisis crítico para no tomar como que todo tiene, como no copiarse, porque como siempre, seguramente usted también lo hace con sus estudiantes, no existen modelos, ¿no? No existen plantillas, formatos para la gestión estratégica de relaciones públicas. Cada organización es diferente, tiene sus propias características y además, pues, el ser humano también comete errores, ¿no? Entonces siempre hay que darle una lectura a todo con juicio crítico. Doctor Valdés, pero retomemos a la función de asesor, de relacionista público. Usted mencionó que él hace un deslinde de consultor, entre el consultor y el asesor. ¿Puede darnos un mayor alcance sobre eso, por favor? Claro, él coloca el concepto asesor por encima del término consultor, o sea, por la labor, ¿no? O sea, la labor del asesor es una labor más cotidiana, más permanente, en cambio al consultor lo consultan, lo llaman para cuestiones específicas. Deslinda también del concepto propagandístico, ¿no? El relacionista público no es un propagandístico, ¿no? Ni tampoco es un agente de prensa per se, ¿no? Por lo que después conocemos del término agente de prensa que actúa al margen de la ética. Y él es el primero que incorpora las relaciones públicas al mundo de las ciencias sociales, ¿no? Por lo tanto, el asesor de relaciones públicas es un asesor que debe conocer no solamente de relaciones públicas, lo sostiene, sino de ciencia política, de psicología, de sociología, de comunicación, del mundo del relacionamiento. Por ejemplo, en el libro dice que el asesor, y esta literalidad que él plantea ahí me gusta mucho y la he subrayado, él dice que el asesor es el representante de la organización ante los públicos. Y después dice, y ahí está lo democrático, y viceversa, representante de los públicos ante la organización. Yo creo que el éxito de una empresa y el éxito de una asesoría se dará en el sentido de que se le dé ese rol al relacionista público, ¿no? Porque actualmente, ¿qué rol se le da? El del representante de la marca ante la opinión pública, ¿no? Y hay un sesgo ahí, ¿no? Ahí hay unidireccionalidad prácticamente, ¿no? Yo creo que él tiene que ser también un analista de datos, ¿no es cierto? Un analista de actitudes, lo dice en el libro, y de comportamientos, ¿no? Un segmentador de los públicos, pero ¿de qué sirva de que él recoja esas cifras? ¿De qué sirve que él recoja esas actitudes y esos comportamientos si el asesor no sabrá, no imponerlo, pero al menos ponerlo en conocimiento de causa, de ese pensamiento del público a la alta dirección, ¿ya? Y convencerlo, ¿no? En el sentido de los requerimientos de los públicos. Yo creo que en esa dicotomía está lo interesante, lo que es un consultor representante de la organización y representante de la marca. Lo que pasa es que como somos nosotros remunerados por la organización, siempre asesoramos en función de lo que dice el CEO, ¿no? Mire, qué interesante lo que usted está remarcando aquí sobre la bidireccionalidad, que es lo mismo que hace luego Grunig cuando habla de simetría, ¿no? Que cuando habla de simetría y decir que no solamente, y de este aspecto democrático, ¿no? De vincular a las relaciones públicas que funcionan en un sistema democrático,
porque no solamente el relacionista público es el representante de la organización ante los públicos, sino también de los públicos ante la organización. Y es así que cuando se desarrolla la teoría de la medición de la calidad de las relaciones, Grunig dice que hay que medir ambas partes, ¿no? Es decir, por ejemplo, no hay que medir solamente, preguntarle al público, ¿no? Si es que confía en la organización, sino también a la organización si confía en el público, ¿no? Si es que preguntarle al público si piensa que la organización tiene más poder para influir en la toma de decisiones que nos van a afectar, sino también preguntarle a la organización si piensa que el público tiene ese poder de influencia y así una serie de variables. Entonces, cómo ese inicio de la teoría de Bernays, ¿no? Este nacimiento como disciplina científica, se consolida luego con Gruning, ¿no? El padre de las relaciones públicas modernas que desarrolla los instrumentos de medición que hoy se usan, de hecho, se usan ya en las empresas y lo usa el LCM, ¿no? Que es el estudio de comunicación y relaciones públicas más importante, más grande a nivel mundial. El LSM y el Global, ¿no? Y el Global Communication Monitor trabajan la teoría de Gruning para medir, por ejemplo, la confianza, ¿no? Este aspecto teórico. Pero teniendo en cuenta siempre esto, ¿no? Que ya decía Bernays y que luego viene a recordar Gruning cuando diseña el instrumento junto con su equipo, ¿no? Y que dice que hay que medir las percepciones de ambas partes para poder triangular, para que se vea realmente la verdadera simetría, ¿no? Muy, muy, muy interesante y me lleva a esta reflexión porque la historia está vinculada, ¿no? Por algo estamos comentando el día de hoy este texto clásico tan importante. Doctora, claro, la teoría, la historia, o sea, nos enseñan a interpretar, o sea, a hacer la hermenéutica. La hermenéutica, que es la interpretación. O sea, la teoría nos enseña a preguntar. La teoría nos enseña a diseñar instrumentos, ¿no? O sea, no podemos diseñar instrumentos sin un fundamento histórico, o sea, sin un fundamento teórico, ¿no? Por ejemplo, de lo que usted dice, me trae a colación una definición de relaciones públicas. Las relaciones públicas es la ciencia, el arte, ¿no? De lograr una convergencia entre el interés lucrativo, que es lícito de toda empresa. Cuando hablamos del lucro, no satanicemos a esa palabra, porque lucro es excedente. Y el excedente es bueno para la organización, para que crezca. Pero el arte está en converger, ¿no? Hacer sinérgico. Es decir, ese interés lucrativo económico con el interés de la otra parte, con el interés de la comunidad, de los públicos, de los stakeholders, ¿no? Y ahí yo creo que surge lo que usted está señalando. Qué importante, profesor Valdés, lo que acaba de mencionar, porque sobre el lucro, ¿no? Porque el lucro no es malo, porque además si es que hay un excedente, ¿no? Porque igual a veces se sataniza, como usted dice, ¿no? Si hay un excedente, igual eso se reparte en utilidades para los colaboradores. Y si hay un excedente, se puede invertir también más en programas y en la política de responsabilidad social de la organización. Y si la organización es socialmente responsable, pues definitivamente va a ayudar a transformar la sociedad, tanto a nivel externo como a nivel interno. Entonces, estamos hablando de algo totalmente noble y positivo para todos, ¿no? Si bien es cierto, no claro, es tema, pero ya que lo menciona, me parece relevante mencionar. No, y ese desprendimiento de lo que dice el libro. El libro le dedica, por ejemplo, un capítulo a la ética, ¿no? Y por lo tanto, dice este autor de que hay que defender como relacionistas públicos, está bien, los intereses lucrativos, pero los intereses legítimos de la organización. O sea, ahí está el deslinde con el derecho y con la ética. O sea, defendemos intereses legítimos. Y si no defendemos intereses legítimos, bueno, podríamos ir presos como muchos jefes de comunicación corporativa y de relaciones públicas que están en la cárcel, ¿no? Entonces defendemos intereses legítimos, dice en uno de sus capítulos acerca de la ética. Aunque Bernays ha sido bien cuestionado también, bien criticado,
pero él, usted sabe que murió a la edad de 106 años y pasó por una serie de etapas, ¿no? Él era el Bernays informador, el Bernays de la persuasión, ese Bernays es cuestionado, que ya lo hemos revisado antes, pero el Bernays también del entendimiento mutuo, ¿no? Y que ya incorpora pues la ética en el ejercicio de las relaciones públicas. Sigamos, profesora. Y me ganó profesor Valdés, porque justo le iba a preguntar sobre el rol del relacionista público, ¿no? Como defensor de los intereses legítimos de la organización. Qué importante lo que acaba de mencionar. No sé si tuviera algo más que añadir sobre este rol de defensor de los intereses legítimos. Claro, así es. Él habla dentro de la asesoría de la defensa especial. Y en el libro él compara la defensa que hace un abogado de la persona natural y de la marca también, y la defensa que hace el relacionista público de la marca. Pero el abogado hace una defensa técnica ante el tribunal de la opinión pública, y de repente su defensa es extraordinaria, pero no cala en el público. Y sin embargo, paralelamente hay juicios paralelos, linchamientos mediáticos y fake news, ¿no es cierto?, en contra de la organización. Entonces, miren esa dicotomía. Entonces, debemos ser defensores, así como el abogado defiende ante el Tribunal de Justicia a la marca, el relacionista público y comunicador corporativo defiende a la persona natural y defiende a la marca ante el Tribunal de la Opinión Pública, que usted sabe que es más lacerante, ¿no es cierto?, que puede contribuir a la desaparición de una marca, ¿no? Como en el caso de Cambridge Analytica, desapareció del mapa por una conducta ilegal y antiética, ¿no? En el manejo de millones de información que debieron estar encriptada respecto de la gente que transitaba en las redes sociales, ¿no? Entonces, la defensa especial es esa. Y qué importante, profesor Valdés, que sea usted quien nos haga esta precisión y nos aclare, ¿no?, de qué se trata o cómo es esto de la defensa legítima, porque usted además es abogado, ¿no? Entonces, tiene las dos profesiones. Para quienes no saben, el doctor Valdés, ¿no?, es también abogado, ¿no? No solamente es relacionista público, comunicador social, sino también es abogado. Entonces, tiene la visión de ambas carreras y qué mejor que él para que pueda, ¿no?, despejar todas estas dudas de una manera clara, acertada. Doctor Valdés, ya yendo hacia el final de nuestra entrevista, aunque tengo muchísimas preguntas por hacerle, pero quiero hacerle unas cuantas más, no lo quiero dejar ir sin hacerle estas preguntas. ¿Cómo consideraba Bernays la construcción de la opinión pública a través de los mass media de la época? Él consideraba, bueno, hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? En la época siglo XX, no siglo XX, 1920, 1930, el puente ineludible para que la marca de la organización llegue a los públicos era el medio masivo de comunicación. Además, el contexto del poder de los medios en 1920, 1930, ¿no?, en el sentido de que influenciaba aparentemente y construía opinión pública. Bernays dice que sí, maneja una serie de alternativas, ¿no? A ver, los medios masivos de comunicación influyen en el diseño y en la construcción de opinión pública, pero pone también en el libro una serie de ejemplos de alcaldes y autoridades públicas de los Estados Unidos que ganaron elecciones a pesar de que sufrieron linchamiento mediático de parte de los grandes medios de comunicación de la época. Pone casos así concretos, aunque dice que son excepcionales. En el Perú también ocurrió en el caso del presidente Fujimori, ¿no?, que le gana a Mario Vargas Llosa, teniendo aparentemente a toda la opinión pública, No, tuvo en contra los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, medios masivos de comunicación no es igual a la opinión pública. Y esto lo aclara en el libro Bernays, y dice: construyamos desde las marcas
relaciones públicas no solamente del posicionamiento, del relacionamiento con medios masivos de comunicación, aunque era preferido para él. Construíamos opinión pública, decía, desde el púlpito. Construíamos opinión pública desde el cine, construíamos opinión pública desde el teatro, también de la televisión, también de la comunidad, de los amigos, etcétera. Y por añadidura los medios masivos de comunicación. Y después él hablaba de la segmentación de públicos y la subsegmentación de públicos, o sea, lo que se hablaba hoy de los nichos, ¿no? Y de los micronichos, ¿no? Ahora se habla del gran influencer, pero se habla también del microinfluencer. O sea, el microinfluencer ya que tiene al menos 1000 seguidores, pero ya es bueno para nuestro negocio, pero segmentémoslo, pues, ¿no? Pero él ya hablaba de la yuxtaposición de los grupos sociales, ¿no? Y él tenía pues su networking de la época extraordinario, ¿no? Y hacía lobby y gestión de intereses ante la opinión pública. Entonces él era un convencido de que no solamente, yo creo que este es un llamado de atención también a todos los comunicadores de la academia y profesionales, ¿no? No cometamos el error de concentrarnos única y exclusivamente en los medios masivos de comunicación o en las redes sociales, ¿no? Para construir opinión pública. Se construye opinión pública también cuando nuestras mamás o nuestras esposas conversan de repente una noticia con otros, ¿no? O de repente todavía no. La teoría de los 2 pasos, por ejemplo, llega esa información de los medios, pero un líder de opinión la deglute, para hablar en términos gastronómicos, ¿no es cierto? La administra, y después él la conversa. O sea, en primer lugar, lo que dice el medio no es aguja hipodérmica, ¿no? No es que nos cambie la actitud y comportamiento. Entonces él hablaba de lo que hacen hoy las grandes consultoras, ¿no? De auscultar el cerebro de la gente, pero no desde el punto de vista simétrico, ¿no? Auscultar, rescatar las actitudes, los comportamientos, los hábitos, las conductas de esos públicos para subsegmentarlos y llegar a ellos, y construir opinión pública de esa manera. Pero lo que se publica de Bernays mayormente es que posicionaba la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación, y esto se justifica por la época. Pero él paralelamente hacía su trabajo de etnografía de grupos, ¿no? Él visitaba, hablaba con taxistas, hablaba con militares, hablaba con diplomáticos para saber cuál era la idea respecto de su problema de investigación, ¿no? Respecto al problema de investigación de su corporación a la cual estaba asesorando. Por eso se hizo muy famoso, porque era un estudioso primero, ¿no? Y él decía de la psicología social, de la ciencia política, de la antropología, etcétera, ¿no? ¿Cuántas empresas en el terreno de la diversidad cultural también lo contrataron? Un investigador nato, ¿no? Un investigador nato. Bernays, claro, nato. Un investigador nato. Profesor Valdés, ¿y qué otros casos? Nos ha hablado de algunos casos que hay, pero ¿qué otros casos, así rápidamente, para ya ir terminando la entrevista, porque quiero hacerle una, le prometo que solamente una pregunta más después de esta. ¿Qué otros casos o qué otras cosas podemos ver en este texto clásico tan importante, Cristalizando la opinión pública, de Edward Bernays? Bueno, casos de posicionamiento político, ¿no? De lo que hoy hablamos de posicionamiento de marca país. Claro que no lo voy a hablar en detalle, pero un país de la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quería independizarse. Sí, desde las relaciones públicas lo independizó, ¿no? Porque posicionó la marca país en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos tenía asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y votó a favor, ¿no? Pero por una estrategia de relaciones públicas paralelas, ¿no? Ya que eso amerita otra sesión para explicarlo, ¿no? El caso también de las empresas bananeras que él también asesoraba a mediados de la década del 50, con la ciencia política, como una marca se consolida dentro del escenario político. También relaciones públicas y marketing, ¿no? Cuenta el libro, por ejemplo, el libro Cristalizando la opinión pública, de que corría un rumor de que un
famoso hotel de 5 estrellas iba a quebrar, iba a desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos normalmente los comunicadores corporativos y relacionistas públicos? Hacemos nuestro comunicado oficial. El hotel no va a desaparecer por estas razones. Nos ordenan que lo hagamos, ¿no? Haz un comunicado, no sabe, a ver, dígale, para qué, pero hay que hacer un comunicado. Dígale a Bernays, a ver, doctor Bernays, un comunicado, se va a amargar el doctor Bernays, ¿no? Entonces él dice, no, estudia, investiga, averigua la historia de la organización que dice la gente, ¿no? Que dice la fake news que va a desaparecer. Entonces, investigando, él investiga y dentro de la investigación encuentra de que el maitre del hotel era un personaje público extraordinario en todos los en el ámbito académico. Entonces, ya a partir de ahí, sencillo, es decir, a partir de la investigación, de la recogida de información, determino el problema y digo, por acá ataco. Entonces, doctor, ¿qué un comunicado? No, señor, un comunicado no. Simplemente vamos a decirle a la opinión pública que se le va a renovar el contrato a este médico. Santo remedio en la solución. Después quería el bacon, que era una suerte de carne de cerdo, quería posicionarle en el desayuno americano, que hoy conocemos pues las mortadelas, ¿no? Y ese tipo de carne de cerdo en el desayuno americano, que en la época del 20 era mantequilla, mermelada y café, ¿no? En cambio, pero ¿el qué hace? Doctor Bernays, entonces publicamos una foto linda con la carne de cerdo. No, señor, no, hay que investigar. Entonces investigo en los 100 principales nutricionistas de los Estados Unidos y que dicen acerca de las propiedades nutritivas. ¿Y qué tal si lo incorporamos al desayuno? Perfecto. Y simplemente publicó un estudio de los 100 mejores, ¿no? Dijeron que el cerdo podría ser incorporado y el bacon se vendió y hasta ahora nosotros lo comemos, ¿no? Así y así casitos casos así extraordinarios, ¿no? De la estrategia paralela. Excelente, profesor Valdés, y además muy, muy didáctico. Yo estoy segura que todos los que nos están viendo han quedado súper enganchados y quieren seguir escuchando, pero llegó la hora ya casi de terminar. Así es que, profesor Valdés, para cerrar, quisiera que nos mencione un poquito todo esto, porque siempre genera cuando algo, cuando en la comunidad profesional o comunidad académica, ¿no? Hay autores que son cuestionados en algún momento de su vida. Si bien es cierto, usted ya nos ha mencionado que Bernays tiene varias etapas, ¿no? Pero sí me gustaría que cierre finalmente contándonos cómo es que termina sus años Bernays, o cómo es que finalmente él concibe a la ética en el ejercicio de las relaciones públicas, porque sí es cierto, usted lo ha mencionado, ¿no? Lo cuestionan. Y usualmente cuando vemos algo negativo, cuando escuchamos algo negativo, eso queda posicionado en nuestras mentes. Entonces, sí me gustaría que nos dé un mensaje al respecto ya para ir cerrando. Y ahora sí, para cerrar, para todos los que nos están viendo y escuchando la noche de hoy. Para comenzar, toda la academia, todos los tratadistas clásicos y contemporáneos coinciden en que Bernays es el iniciador y constructor de las bases epistemológicas de las relaciones públicas. No hay duda al respecto. Lo menciona Bruni, lo menciona Sam Black, lo menciona Antonio Noguero, Wilcox, etc. Y modernamente también, si leemos el último libro editado en España, Introducción a las Relaciones Públicas, los jóvenes académicos de las relaciones públicas, de la Universidad de Huelva, de la Universidad del Rey Juan Carlos de España, los comunicadores que escriben ahí están escribiendo de relaciones públicas 2021,
y están asociando con los modelos teóricos de Gruny, en el cual son mencionados todavía Bernays y la teoría de la persuasión, ¿no? De manera que ahí tenemos una idea clara, ¿no? Es decir, el gran iniciador y a quien le debemos, porque además fue el primer autor de un libro académico de Relaciones Públicas y además fue el primer profesor de Relaciones Públicas en la Universidad de Nueva York. Pues la enseñó asociada pues a las ciencias sociales, relaciones públicas y ciencias sociales. Si no estuvieran las relaciones públicas asociadas a las ciencias sociales, no tienen por qué dictarse en las universidades. Incluso hay algunas universidades donde pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? El tema de la comunicación y el tema de las relaciones públicas. Y también es cuestionado, o sea, como todo personaje también tiene sus cuestionadores, ¿no? Noam Chomsky, por ejemplo, lo cuestiona también duramente, ¿no? En el sentido, y él dice que las relaciones públicas son hechuras del sistema capitalista, ¿no? Para la subsistencia justamente de ese sistema de inversión privada. El mismo Mario Vargas Llosa también lo cuestiona en su libro Relaciones Públicas, Tiempos Recios, ¿no? Donde le dedica prácticamente la cuarta parte del libro, ¿no? Pero me leí todo ese libro, pero yo decía, algo tiene que decir de bueno Vargas Llosa de este autor, ¿no? De Bernal. Y justamente él reconoce eso, ¿no? Reconoce que contribuye a la academia y a la profesionalización de lo que es hoy, son las relaciones públicas. En el campo ético ha escrito mucho Bernays, ¿no? En el sentido de que las relaciones públicas funcionan en sistemas democráticos, justamente por el sistema de apertura y de la inversión privada, y porque hay más iniciativas de relaciones públicas en ese contexto. Pero en la cuestión ética, también lo que hemos revisado acá, pero también se le cuestiona en el sentido de que ha asesorado empresas, ¿no? De mala manera, recurriendo a este modelo asimétrico bidireccional, porque la asimetría significa trabajar para el cliente, para que el cliente simplemente se beneficie. Pero después se evoluciona, ¿no? Entonces evoluciona hacia el entendimiento mutuo y trabaja el contexto de responsabilidad social también de las organizaciones. Pero como todo personaje, tiene pues sus bemoles, ¿no? Entonces, pero sí el consenso es que es el padre de las relaciones públicas académicas. Con él comienza las bases teóricas, ¿no? De las relaciones públicas, que después ya las consolida pues Gruny, que es uno de los últimos estudiosos de la materia, aunque tenemos otros extraordinarios, ¿no? Que están por Europa, por España, que siguen trabajando ya para afinar, ¿no? Lo que significa las relaciones públicas como dentro de un estatus científico. Muchas gracias, profesor Valdés, por habernos dedicado todos estos minutos de su tiempo a darnos a conocer los contenidos de ese texto clásico del libro de Edward Bernays, Cristalizando la Opinión Pública, que debe ser un texto obligatorio para todas las personas que ejercen las relaciones públicas, las funciones de relaciones públicas, y que a veces por temas de rutina, del tiempo, solamente lo han leído de manera parcial, ¿no? Algunos capítulos, pero es muy rico poder conocerlo todo y poder leerlo todo, y yo estoy segura que después de todo lo que nos ha comentado sobre el libro en este nuestro espacio Café PR que hemos comenzado el día de hoy y que usted me ha hecho el honor de aceptar mi invitación, yo estoy seguro que se ha generado un interés, una motivación particular por poder acercarse a este clásico. Muchas gracias, doctor Valdés, por haberme acompañado el día de hoy en este nuevo camino, dentro del camino ya iniciado, ¿no? De este espacio que está dedicado para conversar sobre libros, investigaciones,
temas de relaciones públicas y en el que está abierto para que vengan todos los que quieran hablar, todos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos que quieran hablar de sus investigaciones sobre las relaciones públicas, pero yo lo comprometo para que usted me acompañe de manera constante y ojalá se anime allí a estar junto a nosotros para que pueda compartir tanto de lo que usted conoce. Profesora Marita, para mí, yo le agradezco esta información, me encanta y la voy a estar acompañando cuando usted me convoque para seguir degustando estos cafés científicos, académicos y profesionales. Esto es academia aterrizada en la práctica. Ojo, no se olviden a todos los investigadores o comunicadores corporativos. La teoría surge de la experiencia. O sea, surge del ejercicio de las relaciones públicas en el mundo de las organizaciones. Y sobre eso teorizamos, ¿no? Y viceversa, y después la teoría hecha nos sirve para instrumentalizar. Es decir, es un círculo virtuoso de la investigación aplicada al mundo de las organizaciones. A nuestros colegas de las organizaciones públicas y privadas, dense un pequeño espacio, ¿no?, para la reflexión crítica. Yo estoy seguro que les va a permitir mejorar las capacidades y habilidades que tienen para presentarlas mejor estratégicamente, ¿no es cierto?, puestas a disposición de la opinión pública. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, doctor Valdés. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado un jueves más, estos jueves de relaciones públicas, y que ahora vamos a contar con estos espacios, este segmento que se llama Café PR, donde vamos a aclarar de manera simple aquellas dudas que podemos tener sobre las relaciones públicas y sus campos de acción. Y no olviden, si es que tienen más dudas o quieren conocer más sobre relaciones públicas, no olviden de visitar mi plataforma solorsanocapacitación.com, la primera plataforma de educación online en relaciones públicas en el Perú, porque hay otras en otras partes del mundo, sobre relaciones públicas que podrán allí encontrar todo lo que necesitan para potenciar sus habilidades y su capacidad de gestión estratégica en relaciones públicas. Gracias nuevamente, doctor Valdés. Gracias a todos ustedes. Los quiero mucho, cuídense mucho, les deseo mucha salud, bendiciones y nos vemos hasta el próximo jueves. Chao. Gracias a todos. Buenas noches.